Buenos días, soy Felipe, director de Ruiz Larrea Arquitectura y de Actia Desarrollo S.A. Y estoy aquí para abordar una entrevista con PFC. Es una muy buena primera pregunta, ¿por qué? El porqué de todo esto, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con algo muy inicial del proceso de creación arquitectónica y de pensamiento arquitectónico, que tradicionalmente y durante muchos años ha acabado en el plano. Es decir, diseñábamos una serie de planos, de conceptos y traspasábamos esas ideas para que alguien las ejecutara, ¿no? Y en esa parte del proceso pues perdíamos información, perdíamos trazabilidad, perdíamos ideas al final que queríamos plasmar y que pensábamos que eran buenas para los edificios que queríamos hacer y tuvimos, por tanto, muy desde el principio claro que lo que queríamos era, junto con Ruiz Larrea y el resto de socios que integran Actia, abordar el proyecto de manera mucho más integral, pudiendo hacer la concepción, la ejecución, la instalación de esos edificios, y eso nos lleva a dar un salto completo de escala, ¿no? De escala, de materialidad y incluso de metodología de trabajo, y nos lleva a saltar del plano a la máquina de control numérico y nos lleva a saltar de la idea a la ejecución con tolerancias de décimas de milímetro en un ambiente controlado, ¿no? Eso hace que la idea sea el principio, la idea generadora siga estando, pero que todo el desarrollo nos permita evolucionarlo de una manera mucho más controlada, mucho más certera, mucho más integral, y por tanto digamos que pasar de las ideas a la certidumbre de poder ejecutar las cosas como pensamos que se tienen que hacer. Pues no te negaré que cuando empezamos a pergeñar la idea de Actia, esbozamos y estudiamos casi cualquier sistema de construcción que se nos ocurrió. Y después de revisarlo todo, encontramos en la madera el aliado perfecto para hacer aquello que queríamos hacer, ¿no? La madera es un material que nos permite digamos, abordar la ejecución de una manera quirúrgica, ensamblando, cortando, uniendo, en vez de moldeando, vertiendo, y por tanto eso nos permite de nuevo volver a llevar la idea de ejecución a un control muy estricto, a una idea muy concreta, a una tolerancia muy pequeñita y a controlar de nuevo todo el proceso. Por supuesto, además, la madera se convierte en un aliado cuando analizamos pues, que es posiblemente un material el más eficiente a nivel estructural que existe. También es un material tremendamente eficiente en términos de energía, en términos de aislamiento térmico, y además es un material que afortunadamente también es un material de proximidad, y eso nos permite pues abordar toda la cadena de procesos de la mejor manera posible, ¿no? Con el mejor material posible, con el mejor proceso posible y con el mejor resultado posible. Bueno, en el momento que decidimos que queríamos trabajar con madera y que queríamos madera de lo más próxima posible, por también una lógica económica dentro de todo el proceso, pues evidentemente el segundo paso es que esa madera fuera un aliado dentro de ese proceso, ¿no? Y para que esa madera fuera un aliado dentro del proceso no nos quedaba otra manera de abordar dónde y cómo conseguíamos esa madera con un proceso completamente certificado. Y en ese proceso de búsqueda de alguien que nos permitiera asegurar esa trazabilidad, ese origen, esa cadena de
custodia, valor, desde el principio hasta el final de la vida útil del edificio, PCC era el aliado necesario que teníamos que tener. Con ese concepto de partir de un sistema para producir edificios y no solo industrializar los propios edificios, lo que hacemos es generar una metodología para poder eliminar incertidumbres dentro de todo el proceso, ¿no? Y asimismo permite integrar dentro de las partes de los edificios que construimos o que fabricamos todo aquello que pensamos que es bueno que tenga ese control y esa precisión hecho en fábrica. Entonces, cuando finalmente puedes presentarle a alguien cómo hacer las cosas y por qué, pues acabas eliminando muchas de las incertidumbres que tiene esa persona o esa empresa sobre un sistema que está ya muy lejos de la concepción de esa cabaña o de esa casita de madera, y que lo que le permite es abordar su propuesta, su edificio, su promoción con un grado, digamos, de certeza, con un grado de confianza en que aquello va a salir como él espera, total. Bueno, de nuevo, el tema está en que nosotros industrializamos un sistema, pero eso, digamos, lo que hace es generar una serie de reglas muy básicas y muy simples para generar edificios. Pero eso es como decir que utilizamos un alfabeto y que tú eres capaz de componer el poema que tú quieras. Por tanto, lo que nosotros hacemos en realidad es fijar un marco muy simple y darte a ti la libertad de componerlo como tú quieras. Por tanto, en realidad lo que estamos haciendo es liberar una parte del proceso creativo, liberar mucha parte del proceso constructivo y permitir al usuario, permitir al arquitecto, al promotor, al constructor, de poder centrarse en aquello que aporta valor, que es el concepto del espacio, es el concepto del edificio, es cómo se relaciona con el entorno, y que por tanto, lejos de ser una traba, pensamos que dar unas reglas muy simples, muy claras y predecibles nos permite, al revés, favorecer esos criterios de diseño, favorecer la libertad en la concepción de los edificios. Pues yo creo que es algo muy curioso. Todos tenemos la tendencia natural, o yo al menos la tengo, a cuando hay algo de madera intentar acercarme y tocarlo. Y yo creo que es algo que ocurre en nuestros edificios. Hay algo atávico casi en la madera que nos permite conectar con nuestro bienestar propio. Y es algo que afortunadamente conseguimos trasladar a los edificios que creamos. Muchas veces el usuario de nuestros edificios ni siquiera percibe que está en un edificio hecho de madera. De hecho, es nuestro objetivo, que es que el usuario no perciba nuestros edificios como un edificio distinto en lo visual. Pero sí que es cierto que notamos que los usuarios de nuestros edificios, sin resultar rimbombante, tienen un nivel de bienestar más alto que en otro tipo de edificios, ¿no? Yo creo que hay medidas objetivas que nos permiten valorar ese tipo de percepción, como son, pues, el aislamiento térmico, la estanquidad de los edificios que generamos,
el confort acústico que hay dentro de los edificios que creamos, y luego yo creo que hay algo que está metido dentro de lo que nos hace seres humanos y que nos hace percibir ese entorno de madera como un lugar confortable, como un lugar donde quieres estar. Y abundando en ese tema, yo creo que la madera proporciona un entorno biofílico necesario que nos conecte de nuevo con la naturaleza, y que muchas veces abordamos los arquitectos pues con vegetación, con plantas dentro y fuera de nuestros edificios para recuperar esa conexión con la naturaleza, y que la madera embebida dentro de nuestros edificios también nos permite hacerlo. Por tanto, ese concepto de conexión real con un material natural, yo creo que es parte de las bondades que tiene el sistema de Actia. Bueno, yo creo que hay una mezcla de ambos, pero es cierto que hoy pesa mucho más la reducción de plazo y la consecución de una serie de objetivos mucho más tangibles, y que todavía hoy esa visión mucho más largoplacista de que los edificios formen parte de una solución y no sean parte solo del problema, quizás no está tan imbricada dentro del sector. Pero también es verdad que estamos viendo claras evoluciones en esa dirección, donde cada vez pesa más ese no hacer daño, ese influir positivamente en el entorno, más allá de un plazo muy estricto o de un coste extremadamente preciso. Por tanto, pensamos que poco a poco ese concepto, digamos, de huella de carbono, de energía embebida, de ser capaz de almacenar CO2, de que los edificios puedan convertirse en sumideros de carbono, creo que va a empezar a pesar cada vez más, y eso es tremendamente positivo, ¿no? Porque si conseguimos que el sector aborde la concepción de los edificios en toda su dimensión espacial, social, económica, pero también en su dimensión medioambiental, creo que vamos a empezar a generar mejores edificios y mejores entornos urbanos. Pues hombre, yo creo que hoy Actia Desarrollo tiene todavía un impacto pequeñito en ese proceso. A medida que seamos capaces de crecer como Actia y como sector, yo creo que vamos a ir teniendo un impacto cada vez mayor. Hoy por hoy el consumo de madera estructural, que es la que utilizamos en edificios, todavía es minoritaria frente a lo que explotamos en el sector dentro del ámbito nacional. Pero también es cierto que es un material de muy alto valor añadido, que permite generar unos edificios preciosos, pero a su vez como material es un material que permite hacer una explotación sostenible de nuestros montes, permite fijar población, permite crear una economía tremendamente potente, permite recuperar entornos que han sido abandonados y permite devolver, no quiero que suene rimbombante, pero yo creo que permite devolver cierta dignidad a nuestros montes y permite conseguir que toda esa cadena de valor que se origina en el monte, que pasa después por un proceso de tala controlada que ayuda de nuevo al bosque y que se integra en toda la cadena de valor hasta que conseguimos tener esa madera certificada, ya conformada como sumidero de CO2,
todo ese proceso pensamos que solo tiene cosas buenas. No le vemos nada malo a todo ese proceso y por tanto pensamos que a medida que se vaya implantando la manera de pensar y la manera de construir edificios como hoy los concibe Actia, pensamos que entre todos vamos a colaborar hacia un futuro mejor. También, por otro lado, yo creo que el hecho de poder utilizar madera de bosques certificados de proximidad, porque afortunadamente los bosques certificados están ya desplegados por todo el territorio, nos permite también que con esas cortas de madera, con ese aprovechamiento primario del bosque necesario, por un lado estamos dotando de materia prima a un sector que necesita volver a crecer y por otro lado estamos eliminando un problema del bosque abandonado, no gestionado, que al final se acaba convirtiendo en un problema, en materia para que arda en un incendio, a veces de manera descontrolada, como hemos visto recientemente estos meses atrás. Es una pregunta que nos hacemos recurrentemente en Actia. Es una pregunta que es muy difícil de abordar y por tanto te voy a responder un poco más lo que yo creo que sería bueno que ocurriera que lo que pienso que va a ocurrir, porque realmente no lo sé. Lo que yo creo que sería bueno que ocurriera es que todos avanzáramos en una dirección como la que está abordando Actia, que es pensar la cadena de valor de todo el proceso de manera íntegra, y eso sin duda debería hacer que el sector forestal, el sector maderero, el sector de aprovechamiento de recursos primarios como son los bosques diera un salto cualitativo y cuantitativo en los próximos años. Yo creo que en un horizonte de 5 años vamos a dejar de ver la edificación en madera como algo anecdótico y vamos a verlo como algo necesario, y yo creo que en un horizonte de 10 años lo que debería ocurrir sería que la industrialización ya no sea una parte pequeña del sector de la construcción, sino que sea una parte relevante. Yo no diría mayoritaria todavía, porque en 10 años es muy poco tiempo para cambiar la dinámica de todo un sector, pero sí que espero que el sector industrial sea relevante dentro del sector general de la construcción, y yo creo que la madera tiene todo lo necesario y tiene todas las bondades para convertirse en el referente dentro del sector de la industrialización en España. Pues la certificación PEF en realidad es ese sello de calidad, ese sello de garantía de calidad que permite abordar cualquier proceso de manera clara, respetuosa y segura. Por tanto, yo creo que la certificación PEF se va a convertir en un estándar, ya lo es de hecho, ¿vale? para el sector, aunque sea pequeño, pero se va a convertir en el referente necesario para abordar toda la construcción industrializada de manera integral, segura, conveniente y también garantista de que el proceso es el correcto. O sea, ahora mismo Actia está haciendo muchos proyectos de mucha índole. Hay proyectos pequeños, hay proyectos grandes, hay proyectos de vivienda, hay proyectos terciarios, hay proyectos de edificios de servicios, hay desde una pequeña ampliación de una guardería
de unos pocos cientos de metros que se va a ejecutar de manera express dentro de unas pocas semanas, en un ámbito muy concreto, de un barrio muy concreto de la ciudad de Barcelona, en un ámbito urbano muy complejo, por tanto con unas necesidades de precisión abrumadoras. Y hay proyectos completamente de otra escala que permiten abordar pues, cientos de viviendas, decenas de miles de metros cuadrados de uso terciario, hotelero, de oficinas. Y yo creo que eso es parte de la bondad del sistema, que con el mismo criterio, con las mismas pocas reglas, somos capaces de abordar resultados muy diferentes. Y eso yo creo que es una prueba de lo que decíamos antes, ¿no? de liberar parte del proceso de producción para que los usuarios, para que los promotores, para que los creadores se sientan libres de pedir aquello que necesitan.